Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos proteja de todo mal, que nos proteja del mal que hay en nuestro propio nafs, en nuestro propio ego, y que nos proteja del mal que nosotros podríamos hacer a otras personas. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar, pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de las malas acciones y elecciones de esta persona, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Bienvenidos a esta clase de tafsir, de exégesis o explicación o análisis o reflexión del Sagrado Corán. Me excuso con todos ustedes por comenzar un poco tarde la clase de hoy. Y esta clase de hoy, el tema que vamos a tratar es un tema que, digamos, envuelve varias cosas. Envuelve un poco de etiqueta o comportamiento social. Encierra un poco el concepto de derechos humanos y encierra también un poco el concepto de educación sexual en los niños y en los adolescentes. Vamos a analizar unos versículos de Surat An-Nur, de la Sura 24, perdón. Pero como este tema es largo y tiene muchos detalles y muchas palabras específicas que tenemos que usar y explicar, inshallah, este tema lo vamos a tratar en dos clases, porque en esta primera clase vamos a explicar los versículos, dijimos, de la Sura número 24, del 27 al 29, que es donde se tratan el tema de la educación de pedir permiso para ingresar a un espacio privado, a una casa, a un hogar. Eso está, dijimos, en la Sura 24, aleyas 27 a 29. Y la próxima clase vamos a tratar en la misma Sura el versículo número 58, que es el que trata, digamos, los permisos que deben solicitarse para ingresar a habitaciones dentro de la misma casa. Y vamos a ver cómo estos temas que se tratan en una misma sura, pero en versículos separados, tienen implicancias en lo que es la legislación islámica, en temas obligatorios, también recomendados, y como dijimos, aquí se trata de temas que tienen que ver con el comportamiento, con el sano comportamiento, temas que tienen que ver con los derechos humanos y temas que tienen que ver con la educación, como el Sagrado Corán orienta a cierta educación que tiene que ver con la sexualidad y la identidad de los niños y cómo se trata esto en el Sagrado Corán. Entonces, estos primeros versículos que vamos a analizar están en la Sura 24 y son 27, 28 y 29. Digamos que en estos primeros versículos lo que se describe en líneas generales son unas pautas de comportamiento que el musulmán tiene que tener con respecto a la privacidad de otras personas. Entonces, digamos, el Islam enseña unos protocolos de comportamiento muy claramente en el Sagrado Corán, que cuando los analicemos ahora palabra tras palabra, nos vamos a dar cuenta que estas enseñanzas también se extrapolan a el derecho a la privacidad en todo lo que tiene que ver como individuo. Por eso dijimos que vamos a hablar de derechos humanos, porque el derecho a la privacidad es uno de esos. Y entonces vamos a ver cómo el Islam también nos enseña de que ya el Sagrado Corán y la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam ponen un límite a lo que otra persona puede conocer de ti con respecto a lo que tú consideras que es privado tuyo. Y con esto también estamos hablando de aquello que, digamos,
empresas o gobiernos quieren inmiscuirse en la vida privada de las personas, como el Islam también tiene legislación con respecto a esto. Voy a leer estos versículos en idioma árabe, luego su traducción, y vamos a ir, como es costumbre, analizando cada una de las frases y de las palabras. Vamos a ver temas lingüísticos y vamos a ver, digamos, qué enseñanzas nos dan todos estos versículos. Dice Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán: Ya ayyuhalladhina amanu, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Estos versículos que Allah Azza wa Jal nos revela en Surat An-Nur, la sura número 24, que se llama la sura de la luz, están en un contexto de unos versículos que hablan sobre, digamos, la fornicación de la mirada, la orden de que tanto los creyentes como las creyentes deben proteger y recatar su mirada. Y entonces en ese contexto también nos va a hablar sobre la privacidad. Y entonces Allah Azza wa Jal dice, en la traducción, dice: oh creyentes, no entren en ninguna casa que no sea la suya sin antes pedir permiso y saludar a su gente. Esto es lo mejor para ustedes, para que así recapaciten. Si no encuentran a nadie en la casa, no ingresen hasta que se les dé permiso. Pero si se les dice no entren, entonces vuélvanse sobre sus pasos. Eso es lo más puro. Allah conoce lo que hace. Pero sepan que no es un deber pedir permiso para ingresar a lugares públicos, en el que tienen tareas que realizar. Allah conoce bien lo que manifiestan y lo que oculten. Al principio, Allah Azza wa Jal dice: Ya ayyuhalladhina amanu, o creyentes, o ustedes que creen, o vosotros que creéis. Allah Azza wa Jal comienza estos versículos de esta manera, diciendo que este es un deber para aquellos que dicen tener fe, imán, creencia en Allah Azza wa Jal y en su mensajero. Entonces, cuando Allah Azza wa Jal dice: Ya ayyuhalladhina amanu, dice, o aquellos que creen, significa que todo lo que viene después es un mensaje para los creyentes. E inmediatamente dice: La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. No ingresen, no entren a ninguna casa que no sea la vuestra, sin antes pedir permiso y saludar a su gente. Entonces, en el idioma árabe es una fórmula comenzar con las negaciones y luego hacer las excepciones. Como cuando decimos la ilaha, no hay divinidad illallah, excepto Allah. Entonces comienza esta oración diciendo: La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Dice: no ingresen a ninguna casa excepto que esta casa sea la vuestra. Y hasta aquí esta frase tendría como una supuesta prohibición de ingresar a cualquier casa que no sea la nuestra, y que solamente podríamos ingresar a nuestra casa propia. Pero luego dice: sin antes pedir permiso y saludar a su gente. Es decir, la excepción es que a las casas que son ajenas, a los espacios que no son ajenos, que no son los nuestros, antes de poder ingresar a ellos, tenemos que pedir permiso. Cuando el permiso nos es otorgado, tenemos que saludar a la gente. Entonces aquí hay dos palabras sobre las que quiero, o más de una palabra sobre la que quiero llamar la atención. Allah Azza wa Jal dice: Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan. Dice: oh creyentes, no ingresen a ninguna casa. Beit, la palabra beit que se utiliza acá, que traducimos como casa, viene del verbo bata, que significa pasar la noche. Entonces,
la palabra que se utiliza para describir la casa, para describir el hogar, es aquel lugar donde la persona tiene la intimidad y tiene la tranquilidad. El lugar donde, digamos, donde pasa la noche es el lugar donde se quita las ropas para estar en la intimidad de su hogar. Entonces, dice, no ingresen a ninguna casa, que es digamos, el hogar privado de cada persona, que no sea la de ustedes. Implica esto que a la casa nuestra podemos entrar sin pedir permiso, porque es nuestra casa, pero cualquier otra casa que no sea la nuestra, es obligatorio para nosotros pedir permiso. Hatta tasta'nisu. Y la palabra tasta'nisu viene del istinad, que es tasta'nisu significa estar seguro, completamente, podríamos decir, tranquilos de que hemos pedido permiso y se nos ha dado permiso y que hemos avisado lo suficiente como para que nadie, digamos, no encontremos a nadie en una situación en la cual no querría ser descubierto, ¿no es cierto? Todos sabemos que el lugar en el cual nosotros nos sentimos más cómodos y más tranquilos es nuestro hogar, y que cuando ingresamos a nuestro hogar, dentro de nuestro hogar tenemos un comportamiento que se llamaría de entrecasa. Usamos ropa de entrecasa, quizás no cuidamos nuestra imagen como cuando estamos afuera, es decir, queremos estar tranquilos y disfrutamos de esa privacidad. Entonces, el Sagrado Corán nos está orientando de que debemos pedir permiso de tal manera que estemos completamente seguros de que todas las personas están como avisadas de que nosotros estamos ingresando a una casa que no es la nuestra. Y dice, وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا. Y el salam aquí, la palabra que se utiliza, وَتُسَلِّمُ, ¿sí? Viene de la palabra salam, que es saluden con la paz, es decir, es pedir permiso y a la vez saludar. Pero nosotros sabemos que el saludo islámico, porque digamos el saludo normal sería tahiyya, ¿sí? que es como saludar, pero dar el salam tiene unos significados mucho más profundos, que son garantizar la paz y la tranquilidad al lugar donde nosotros ingresamos. Entonces, primero lo que nosotros hacemos para ingresar a un lugar que no es nuestra casa, que sabemos que es el espacio privativo y privado de otra persona, es que tenemos que pedir permiso. Si ese permiso se nos da, nosotros entramos y estamos seguros de que no vamos a encontrar a nadie. Por eso es que es una costumbre en los países islámicos. Yo cuando viví en la Meca, fue una costumbre que me llamaba la atención al principio, y luego estudiando entendí el porqué. Las personas cuando ingresan a una casa, ingresan haciendo un sonido con la garganta, como avisando, es como una señal cultural de que está ingresando alguien ajeno a la casa. Y que entonces, si hay una hermana o una mujer sin hijab, o un hombre en una ropa que no debería ser visto por personas que ingresan al lugar, enseguida digamos que con ese ruido se dan cuenta que hay alguien ajeno ingresando a la casa. Entonces, Allah Azza wa Jal dice, pidan permiso, watusallimu, dijimos que saludar tiene un significado todavía mayor, que es garantizar a las personas de la casa a la cual nosotros estamos ingresando que ellos están seguros y en paz con respecto a nosotros. Y esto significa de que obviamente cuando nosotros le decimos a alguien salamu aleikum, significa estás a salvo de mí, estás seguro conmigo, no voy a hacer nada para dañarte, no voy a mirar nada que no deba, no voy a hablar de lo que he visto o he escuchado en tu casa, llevándolo como un chisme o como una habladuría afuera. Tú estás a salvo de mí. Eso es lo que significa esto. Entonces, el Sagrado Corán está haciendo un énfasis muy grande en el derecho a la privacidad que tienen las personas y que tienen los hogares, y que los hogares deben ser respetados, y que si alguien te abre las puertas de su casa y te invita a su casa, estás como en un pacto de confidencialidad con esa persona, que todo lo que hables en ese lugar, todo lo que veas en ese lugar, esa persona tiene que estar a salvo
de tu lengua o de tu mala acción. No debes hacer nada para perjudicar a esa persona porque Allah Azza wa Jal dice, no ingreses a ninguna casa, a menos que hayas pedido permiso y tú seas seguro, saludes con la paz, es decir, des tu compromiso de seguridad y de paz a las personas que estás ingresando a su casa. Significa que tú tienes que proteger y cuidar el buen nombre de esas personas y no llevar, digamos, las personas estén abiertas las puertas de su intimidad, de su hogar. Hay gente que no sabe valorar esto. Cuando alguien te abre las puertas de su casa, te está dando un grado de confianza. Entonces, luego salir de su casa y empezar a contar en otros círculos, cuando estuve en la casa de fulano vi tal cosa, o fulano hace tal cosa, yo vi que tiene esto o lo otro. Incluso si uno en la casa de un musulmán llegara a ver algo que es, podamos decir, no correcto del comportamiento de un musulmán, uno no tiene el derecho de salir y difamar a esa persona o de divulgar sus pecados, porque en el momento en que ingresó a esa casa, ingresó con un pacto de confidencialidad. وَتُسَلِّمُ عَلَى أَهْلِهَا. Es decir, esa gente, la gente de la casa, tiene que estar segura de ti. Y Allah Azza wa Jal dice, ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Esto es lo mejor para ustedes. Allah Azza wa Jal le está diciendo, esto es lo mejor para los que ingresan a la casa y para quienes los reciben. Es decir, hay como un pacto de garantías. Te dejo ingresar a mi casa, pero tienes un pacto de confidencialidad conmigo. Entonces, hay como un acuerdo entre las partes. Y Allah Azza wa Jal dice, esto es lo mejor para ustedes, para que recapaciten. ¿Recapacitemos en qué? En el derecho a la privacidad de los hogares y de la gente que vive dentro de los hogares. Luego Allah Azza wa Jal dice, فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. Si no encuentran a nadie, es decir, uno va a una casa y toca la puerta o toca el timbre y no encuentra a nadie en la casa, no puede ingresar hasta que se les dé permiso. Es decir, este, digamos, la parte anterior hablaba de que uno llega a una casa, pide permiso para entrar y se le otorga permiso y entonces puede ingresar. Pero acá nos plantea otro escenario y dice, uno puede ir a la casa de una persona y puede ser su hermano muy querido, puede ser su hermano de sangre, pueden ser incluso sus padres, pero todos tenemos el derecho a una privacidad. Y entonces el Sagrado Corán dice, si vas a una casa y no te han dado un permiso previo, como que alguien llamó por teléfono, por ejemplo, y dijo, voy a tu casa, y el de la casa dice, bueno, pero si yo no estoy, ingresa. Eso es un permiso otorgado, pero si no le han dado este permiso, incluso sean sus padres, o su mejor amigo, o su hermano de la mezquita, o alguien, no puede, por prohibición del Sagrado Corán, ingresar a una casa que no es la suya si no tiene permiso para ingresar. Si no encuentra a nadie que les dé permiso, no debe volver. Dice, si no encuentran a nadie en ella, no ingresen hasta que se les dé permiso. Entonces, es como si el Sagrado Corán estuviera diciendo, hay una privacidad. Y si alguien, por ejemplo, incluso dentro de la casa, quisiera no responder, está en su derecho. Y nadie puede enojarse porque esta persona está en su derecho. Y vamos a ver cómo Allah Azza wa Jal hace énfasis en este derecho. De mientras yo estoy en mi espacio privativo, tengo incluso derecho a que nadie sepa dónde yo esté. No estoy obligado a que si alguien toca la puerta de mi casa, salir y responder. Y decirle, estoy aquí, no te voy a recibir, pero estoy aquí. No está obligado. Allah Azza wa Jal dice, si van a una casa y no encuentran ustedes, digamos, de quien está hablando es de la persona que llega. Y dice, si usted no encuentra a nadie, porque no le responden, no puede ingresar a esta casa. Porque puede ser que las personas no estaban y no puede, digamos, violar la sacralidad de una casa e ingresar porque su padre, porque su hermana, o porque su hermano de la mezquita no puede ingresar. Dice, hasta que se les dé permiso.
En el momento que se les da permiso, recién en ese momento pueden ingresar. Y entonces Allah Azza wa Jal todavía quiere darle más derecho a la privacidad. Y dice, ¿qué pasa si una persona está en su casa y recibe una visita inesperada, pero no quiere no responder a la puerta? Pero no, digamos, no está preparado para recibir esta visita. No quiere recibir esta visita en este momento. Supongamos que puede estar cansado, que puede no estar predispuesto para recibir a esa persona, puede estar teniendo un tema familiar o una charla, un diálogo con su pareja o con sus hijos en ese momento, y entonces no es momento de recibir visitas. Allah Azza wa Jal dice, y si se les dicen no entren, entonces vuelvan sobre sus pasos. Eso es lo más puro. ¿Mm? Allah Azza wa Jal dice, وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ. Es decir, las personas de la casa, por texto del Sagrado Corán, tienen un derecho, y cuando se utiliza este derecho, nadie debería ofenderse. Miremos, subhanallah, reflexionemos cómo Allah Azza wa Jal le da protección a la privacidad de los hogares, de la vida privada de las personas. Y se tiene derecho a decirle desde detrás de la puerta a una persona, hermano, en este momento no puedo recibirlo. Por favor, no entre, no ingrese. ¿Mm? Irjeu significa como vuélvase o váyase. Allah Azza wa Jal dice, si le dicen váyase, váyase. No cuestione, no pregunte, no se ofenda. Porque es tan importante la privacidad de la vida privada, del hogar de las personas. Uno no sabe qué es lo que puede estar pasando allí, que si le dicen, váyase, este no es un momento adecuado, no se ofenda. Esas personas están en su derecho. Y entonces usted debe volverse sobre sus pasos. Y dice, Huwa azka lakum. Esto es lo más puro para ustedes. ¿Se acuerdan que dijimos que estos versículos están en el contexto de cuando Allah Azza wa Jal trata el tema de la fornicación, trata el tema de mirar o ver aquello que no es correcto, mirar más allá de lo que, digamos, de lo que está permitido? Entonces, Allah Azza wa Jal dice, en el corazón de ustedes, para la vista de ustedes, si no les han dado permiso para ingresar, ya sea porque no han respondido o porque simplemente les dicen en este momento no es el momento, por favor retírese y vuelva, puede ser vuelve en otro momento, por favor retírese. Es decir, eso es lo más puro para ustedes. No cuestionen a las personas, no se ofendan con las personas, no intenten mirar. Hay personas que van a la casa de un hermano y tocan a la puerta y si nadie responde, tratan de mirar por una ventana, a ver si puedo ver si hay alguien adentro. Y subhanallah, es lo que estos versículos están tratando, justamente los versículos que vienen después de esto, es dile a los creyentes que recaten su mirada y dile a las creyentes que recaten su mirada. Es decir, Allah Azza wa Jalla está dejando muy claro la importancia que tiene la privacidad, y cuando uno quiere preservar y guardar su privacidad, el resto de las personas no debe interferir y meterse en la vida privada de las personas. Y Allah Azza wa Jalla está diciendo que esto es lo más puro para los corazones, para los ojos y para la mente y para la sociedad en general. Entonces, hasta aquí, estos dos primeros versículos, 27 y 28 de Surat An-Nur, nos hablan sobre el concepto de el derecho a la privacidad, nos hablan sobre el derecho a que nos pidan permiso para ingresar en nuestro, digamos, en nuestro lugar privado, pero obviamente hay ciertos espacios que son públicos o, digamos, de libre acceso, y entonces
la pregunta sobre si debo pedir permiso o no para ingresar a estos lugares sería una pregunta válida. Porque Allah Azza wa Jalla está diciendo, no ingresen a un lugar que no es vuestro, a menos que pidan permiso y se les otorgue permiso. Y entonces, digamos, los lugares públicos no son nuestra casa. Y entonces, la pregunta sobre si yo necesitaría permiso para ingresar a un lugar abierto o un lugar público sería válida en este contexto. Y por eso Allah Azza wa Jalla hace, digamos, la excepción y dice que para ingresar a lugares que sean públicos no se necesita permiso. Pero vamos a analizar las palabras porque son muy interesantes. Dice, Leisa aleikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Dice, pero sepan que no es un deber pedir permiso para ingresar a lugares públicos en el que tienen que realizar alguna tarea o hay algo de beneficio para ustedes. Allah sabe lo que manifiestan y sabe lo que ocultan. Esta traducción, si ustedes buscan otras traducciones, van a ver que dice, pero sepan que no es un deber pedir permiso si ingresan a casas deshabitadas. ¿Sí? Buyutan ghaira maskunati. ¿Qué sucede? ¿Por qué en mi traducción del Sagrado Corán puse lugares públicos en vez de poner casas abandonadas o deshabitadas? Porque literalmente, si traducimos literalmente, sería correcto decir casas deshabitadas o abandonadas. Pero si entendemos estas palabras, dijimos que la palabra Beit es generalmente el lugar donde uno pasa la noche, el lugar donde hay una intimidad. Pero Allah Azza wa Jal dice, Beitan, leisa alaykum junahum an tadkhulu buyutan, ¿sí? Casas, está en plural, ghaira maskunatin. Ghair significa no, y maskuna viene del origen de una palabra que es el sakan, que es el hogar. Entonces, es como si Allah Azza wa Jal estuviera diciendo, no es un deber pedir permiso para ingresar a, en vez de casa, podríamos decir, construcciones, los cuales no tienen el veredicto de hogar. Es decir, no tienen el concepto de la privacidad, no son un sakan, no son un hogar privado. ¿Sí? Entonces, edificios que no se utilizan como casas y que por lo tanto se les aplican los veredictos anteriores que vimos en los dos versículos anteriores, en los cuales si es un espacio privativo de una familia, se debe pedir necesariamente permiso. ¿Cómo podríamos traducir entonces edificios que no tienen el veredicto de una casa? ¿Sí? No tienen el veredicto de un hogar y que por lo tanto uno deba pedir permiso. Esa fue la causa por la cual yo hice la traducción de Ghaira Buyutan, Ghaira Maskunatin, lo traduje como lugares públicos o edificios públicos. Y por eso cuando uno mira en los libros de exégesis, dice Buyutan Ghaira Maskunatin, dice Kalfanadik. ¿Sí? Es decir, como un hotel. El ejemplo que ponen es un hotel. El hotel es un lugar público. Las habitaciones del hotel no. Las habitaciones del hotel ya son lugares privados. Pero un hotel, también ponen lugares comerciales, ¿sí? Una plaza comercial, un centro comercial. Esos son lugares públicos. Un parque es un lugar público. Entonces Allah Azza wa Jalla le está diciendo, pero sepan que no es un deber pedir permiso para ingresar a lugares que no se utilizan como casas, sino que son públicos en general. Entonces, no se necesita pedir permiso para ingresar a un hotel, para ingresar a un centro comercial, para ingresar... otro de los ejemplos que están mencionados en los libros de Tafsir dice al-Madaris.
¿sí? Los colegios, las universidades, las escuelas. Entonces, eh, no. Eh, entonces, el, en los libros de Tafsir dice que eh, un ejemplo de Buyutan Gheira Maskunatin son los colegios. Uno para ingresar a una universidad no tiene que pedir permiso. Entendemos que es un alumno regular de ese instituto educativo. No tiene que pedir permiso al director o al portero para ingresar. Es un lugar público, entonces se puede transitar libremente. Entonces, por eso es que en la traducción del Sagrado Corán no puse casas deshabitadas, porque si ponemos casas deshabitadas, lo que viene a nuestra mente es algo completamente distinto, es decir, un lugar abandonado en el cual, fija, mata'un lakum, hay algo de beneficio para ustedes o hay alguna propiedad de ustedes allí. Y entendamos que Allah Azza wa Jal nos está hablando de temas que son muy, muy frecuentes en la vida, ¿sí? Nos está hablando de que si visitamos a una casa, si encontramos gente en esa casa que nos tienen que autorizar, que si vamos a una casa y no hay nadie, o que si vamos a una casa y no nos dan permiso, son cosas como muy frecuentes, ¿sí? Entonces, eh, lo que se está mencionando aquí, la excepción de lo que no hace falta, también tiene que ser algo como muy frecuente que valga la pena mencionar en el Sagrado Corán. ¿Cuántas veces hemos encontrado una casa abandonada y hemos ingresado en esa casa abandonada porque allí hay algo nuestro guardado? O hay algo que nosotros tengamos que hacer en esa casa abandonada. Por eso es que siempre digo que mi traducción del Sagrado Corán no es una traducción literal, sino que trato de transmitir el significado de lo que, eh, digamos, Allah Azza wa Jal quiere transmitir como principio. Y en este caso es un principio jurídico. Es decir, que los lugares que no son privados, sino que son públicos, que son abiertos, no se necesita pedir permiso para ingresar a ellos. Finalizado esto, Allah Azza wa Jal dice, Allah sabe lo que manifiestan y lo que ocultan. Es decir, hasta aquí se han mencionado unos veredictos con respecto a la privacidad, a los espacios privados y a los espacios públicos. Y Allah Azza wa Jal está por mencionar inmediatamente de que los creyentes deben preservar su mirada. Y este énfasis en preservar la privacidad de las personas y de los hogares de las personas y de las propiedades de las personas es algo que se puede ver, o sea, se puede percibir en la apariencia, pero siempre hay cosas ocultas. Y entonces Allah Azza wa Jal dice, pero aunque ustedes trataran de ocultarlo y de violar estas normas, y de tratar de espiar o de tratar de justificar por qué quieren violar algunas de estas normativas, Allah sabe lo que ustedes manifiestan, es decir, lo que se ve en público, pero también sabe lo que ustedes ocultan, es decir, lo que ustedes no muestran exteriormente, pero sí hacen. Por eso, cuando dije que estos versículos iban un poco más allá del tema de las normas sociales de pedir permiso y que se extendían a un concepto de derechos humanos, es porque estos versículos hacen mucho énfasis en el tema del derecho a la privacidad y que nadie tiene derecho a vigilar los espacios privados de las personas con no importa qué excusa. Los espacios públicos sí pueden ser vigilados. Hasta diríamos que es un deber de los gobiernos que quieren transmitir o garantizar seguridad a su pueblo, vigilar los espacios públicos para garantizar seguridad. Pero ni empresas ni gobiernos, a la luz del Sagrado Corán, tienen derecho a inmiscuirse en la vida privada y los espacios privados de las personas para eh, con la excusa de que la información de lo que sucede dentro de esas casas es de interés público. El Sagrado Corán está siendo muy claro en esto. El derecho a la privacidad, siempre que obviamente no se esté violando ninguna ley, ¿no es cierto? Pero
con la presunción de inocencia, es muy importante saber que el Sagrado Corán hace énfasis en este aspecto de que los espacios privados no pueden ser vigilados ni espiados, ni por personas, ni siquiera por gobiernos. Hasta aquí hicimos como un análisis, digamos, del concepto de estos versículos del Sagrado Corán. Ahora, hay narraciones en la Sunna que enriquecen todavía un poco más este concepto de esta norma de pedir permiso, cómo se hace, cómo se educa y distintos conceptos que uno podría llegar a especular si no tuviera, digamos, la sunna, que una de las funciones de la sunna es siempre aclarar y dar más luminosidad al Sagrado Corán. En un hadiz, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: se pide permiso 3 veces. Si te autorizan, entra. Y si no te autorizan, te vuelves. Es decir, el Sagrado Corán nos había dicho: pidan permiso, si no les dan permiso, vuélvanse. Ahora, ¿cuántas veces tocamos a la puerta? ¿Cuántas veces? Incluso esto también se puede aplicar para llamadas telefónicas. ¿Sí? Hay gente que llama por teléfono, no le responden, llama una segunda vez, no le responden, llama una tercera vez, no le responden, y llama 5, 6, 7, 10 veces hasta que me respondan. El texto del Sagrado Corán y este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam es como muy claro en ese aspecto. Es decir, las personas tienen derecho a su privacidad y a responder a un llamado y dar permiso a ingresar al espacio privado, y también tienen el derecho a no responder el teléfono o a no responder la puerta, o simplemente responder el llamado telefónico o abrir la puerta y decir: este no es un momento indicado, por favor regrese más tarde, o por favor no regrese. Es decir, la persona dueña de la privacidad tiene este derecho. En un hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam dice muy claramente por qué esta cuestión de pedir permiso. Y dice, el pedir permiso fue prescripto para evitar miradas o visiones inoportunas e impropias. Es decir, como explicábamos cuando estábamos hablando de las palabras que se utilizaban en el Sagrado Corán, que la privacidad significa de que estamos a salvo de las otras personas. Y que justamente esto de pedir permiso, Allah Azza wa Jalla lo establece para que, digamos, ninguna persona ingrese intempestivamente sin pedir permiso a nuestra casa y vea algo que nosotros no queremos que esa persona vea. Que nos vea, por ejemplo, mal vestido o en paños menores, o una mujer sin hijab, o una persona sin ropa, o algo en nuestra casa que no queremos que la gente vea. Ese es un derecho. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el permiso, el hecho de pedir permiso, fue establecido justamente para que no se vean cosas impropias, que no deberían ser vistos. Otra de las cosas muy importantes que establece este versículo del Sagrado Corán, en el cual dice: si se les dice no entren, entonces no entren y váyanse, esto es lo más puro para ustedes. Es como Allah Azza wa Jal empodera a las personas dueñas de la privacidad, las que están dentro del hogar, las que no quieren ser visitadas o vistas en ese momento, como Allah Azza wa Jal empodera el no de ellos, como Allah Azza wa Jal les da a ellos el poder y el derecho de decir, o sea, no es una obligación islámica de buena hermandad, de buen ser humano, siempre abrir las puertas de tu casa, o siempre recibir a todo el que viene, ¿no? El Sagrado Corán está diciendo que tienes derecho a decir que no. Que, por ejemplo, el ejemplo que digo, uno está teniendo una conversación muy importante con su pareja, con su esposa, o su esposo, o una conversación, un momento muy importante con sus hijos, y viene alguien a tocar la puerta, a pedir algo, o a querer hacer una visita. Y entonces Allah Azza wa Jalla nos está diciendo: usted tiene
la capacidad y tiene el derecho de evaluar y no pensar que porque para ser buen musulmán siempre tiene que abrir las puertas a todo el que venga, sino que usted tiene el derecho de decir, este no es un buen momento, o ni siquiera a veces responder la puerta, porque es tan importante lo que está haciendo que dejémoslo que toque 3 veces y se vaya, tengo el derecho, porque este momento mío con mi pareja, o con mis hijos, o con mis padres, eh, o mío personal de estudio, tiene un valor que Allah Azza wa Jal valora también, y por eso empodera el no. Y entonces, es como si Allah Azza wa Jal nos estuviera diciendo, tienen el derecho a decir no. No siempre tienen que decir sí. Porque además, decir siempre que sí significa que no le estamos dando prioridad a algunas personas. Y a veces, por dar mucha prioridad hacia afuera, no estamos dándole todo el tiempo y la dedicación y el tiempo de calidad que, por ejemplo, nuestra pareja o nuestra familia merece. Porque somos, por ejemplo, personas públicas o personas que están siempre ocupadas con personas afuera. Hay momentos y momentos. Entonces, el Sagrado Corán hace un énfasis en esto, ¿sí? En que tenemos ese derecho a decir no y a evaluar qué es lo más importante para nosotros, qué es que para ser buenos musulmanes no siempre tenemos que abrir la puerta. A veces podemos ser buenos musulmanes no respondiendo o respondiendo que este no es el momento indicado. Eh, este tipo de normas que nos narra el Sagrado Corán no son conocidas por todos. No por el hecho de uno ser musulmán por muchos años implica que uno tiene conocimiento de esto. No por el hecho de pertenecer a una familia musulmana o de ser musulmán de nacimiento, porque nació en un país islámico, significa que conoce estas normas en detalle. De hecho, el profeta sallallahu alaihi wasallam, hay un hadith en el cual él le enseña a las personas cómo pedir permiso. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Si vemos a alguien que no está haciendo las cosas correctamente, debemos, digamos, enseñar de buena manera. Dijimos aquel hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam en el cual dijo: el permiso son 3 veces y si no te contestas, vuélvete. Si vemos una persona que toca 10 veces el timbre de una casa, o que llama 10 veces a una persona porque tiene un tema, y no es un tema de vida o muerte, obviamente, entonces debemos educarlo sobre estos temas. Hay un hadith que está en Abu Daud, en el cual dice: un hombre de Banu Amr nos contó que un día pidió permiso para entrar a ver al profeta sallallahu alaihi wasallam cuando el profeta estaba en su casa. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a su sirviente: sal y enséñale la manera de pedir permiso para entrar. Dile: assalamu alaikum, ¿puedo entrar? Y entonces el hombre que estaba afuera escuchó estas palabras del profeta, que el profeta le estaba diciendo a una persona: ve y enséñale al que está a la puerta cómo se pide permiso. Y que este permiso es: assalamu alaikum, adkhul, assalamu alaikum, ¿puedo entrar? Que la paz sea con la gente de la casa, ¿puedo entrar? Y entonces esta persona escucha y repite exactamente lo mismo. Y desde afuera dice: assalamu alaikum, adkhul, assalamu alaikum, ¿puedo entrar? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo autorizó para que ingresara. ¿Qué significa esto? Significa que el profeta sallallahu alaihi wasallam de buena manera educaba, enseñaba a las personas que no tenían este conocimiento. Y entonces, como vemos, hay una buena, vamos a decir, una buena actitud del profeta sallallahu alaihi wasallam de enseñar de buena manera a las personas que no saben, sin humillarlas, sin maltratarlas, sin tratarlas de ignorantes, simplemente enseñándoles cómo se hacen las cosas de buena manera. Entonces, así es como deberíamos ser los musulmanes. Si vemos a alguien que no conoce sobre estos temas, enseñarle de buena manera. Y para finalizar este primer tema de hoy, el profeta sallallahu alaihi wasallam le disgustó una forma en la cual una persona pidió permiso para ingresar. Una vez Jabir ibn Abdullah dijo: fui a ver al profeta sallallahu alaihi wasallam, este hadith está en Bukhari Muslim. Dijo: una vez fui a ver al profeta sallallahu alaihi wasallam y golpeé la puerta. El profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó: ¿quién es?
Y Jabir dice, yo contesté yo. Dijo yo, no dijo, soy Jabir. Dijo, yo. Y escuchó que el profeta de adentro decía, yo, 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 como desaprobando la forma en que lo había dicho. Es decir, yo puedo decirlo cualquiera. El profeta sallallahu alaihi wasallam desaprobó esa manera. Es decir, si te vas a anunciar, di quién eres, claramente. Di quién eres. Soy fulano de tal. No digas yo. ¿Mm? Porque a veces las voces también pueden confundirse. Y una persona puede abrir la puerta pensando, por ejemplo, que era su esposa o que era su esposo y no está vestida correctamente porque se le confundió la voz con otra persona. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam desalentó esto de decir soy yo, sino que diga claramente quién es. Y entonces, en esta clase de hoy, en esta primera clase de hoy, hablamos sobre la importancia que tiene pedir permiso y saludar con la paz, es decir, garantizar la paz cuando queremos ingresar a un espacio privado. Y ciertas normas que tienen que ver con que si nos dicen que no entremos, no ingresemos y no nos ofendamos, y también con que si no nos responden, nos vayamos. Ahora, en la clase que viene vamos a hablar sobre cómo es este concepto de pedir permiso dentro del hogar. Es decir, dentro del hogar también existen espacios privados, como por ejemplo la habitación matrimonial, o la habitación de los padres, por ejemplo, ¿sí? Quien convive con sus padres, o lo de sus hijos adolescentes. Y entonces, simplemente porque somos una familia podemos ingresar en las habitaciones de las otras personas sin pedir permiso. Vamos a ver que el Sagrado Corán también tiene mucha información sobre esto, y cómo habla de los niños primero y cómo habla de los adolescentes después, para ir creando este concepto de lo que se puede ver, de lo que no se puede ver, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que se debe preservar y no, como, digamos, ciertos indicadores de lo que es estos temas de educación sexual, de lo que son las partes privadas del cuerpo, lo que se puede ver y lo que no se puede ver del cuerpo de otra persona, y cómo, digamos, nos orienta a los padres cómo educar esto en nuestros hijos. Así que esto, inshallah, vamos a hablar la semana que viene. Barakallahu fikum. Si tienen algún tipo de pregunta, pueden dejarlo en los comentarios. Intentaré responderles, inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.